Dice así en 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, hoy venimos con las manos levantadas para presentarnos delante de tu presencia. Te pido que nos veas y nos recibas con amor. Tu palabra nos promete que si nos humillamos y oramos y buscamos tu rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, nos vas a escuchar, nos vas a perdonar y vas a sanar nuestra tierra, Señor. Queremos que eso mismo pase hoy en nosotros. Queremos que nos ayudes a apartarnos de nuestros caminos malos y perversos y queremos ser perdonados. Gracias por ser un Dios bueno y misericordioso. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la siguiente alabanza, que es mi historia.
queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar una parte de la Biblia, Jeremías capítulo 7, versículo 23. Después de esta lectura, voy a pedir al pastor Daniel para hacer la oración. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Vamos a leer juntos. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias esta tarde por habernos juntado en tu casa para poder entregarte este tiempo tan hermoso a vos. Padre, te pido que recibas este tiempo, este culto que estamos entregando, que este culto sea entregado con todo nuestro corazón. Te pido que el Espíritu Santo nos esté guiando en esta hora para poder abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, para poder ver, escuchar y recibir tu palabra. Padre, te pido que utilices a tu siervo, al pastor, para que pueda transmitir únicamente tu palabra, que a través de su enseñanza podamos escuchar tu voz, que podamos recibir tu enseñanza y también que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Padre, te pido que esta hora sea únicamente entregada a vos. Dejamos todo en tu mano, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Hubo una época en Corea que el servicio militar era 3 años, y en Corea del Norte dice que es 10 años. Imagínense estar 10 años, 3 años como mucho. Bueno, ahora son mucho menos, y ojalá que termine el conflicto bélico en toda parte del mundo. Y normalmente cuando uno va a servir servicio militar en Corea a cumplir los 19 años o 20 años, viene una orden del Estado y se tiene que presentar, hace examen médico físico y se aprueba, entonces va a hacer el servicio. Y en esa época, cuando los jóvenes comienzan a tener su novia y de esa manera, cuando uno va a servir, bueno, son 3 años y se tiene que estar separado por 3 años. Por supuesto que hay cada tanto en las vacaciones, pero entonces, para los jóvenes, cuando el novio va a servir después del examen, aprobado, y se va, hay una localidad donde va todos los jóvenes, hacen un entrenamiento especial para ir al ejército. Estoy hablando como si fuera que ya me fui. Yo no me fui, no hice servicio militar porque yo era muy chico, vivía aquí en Sudamérica. Pero en ese momento entonces dice el novio a la novia, le dice: mi amor, me vas a esperar, ¿no? Tú me amas y me vas a esperar. Y la novia le dice: claro que te espero, el amor es eterno y te voy a esperar. Y bueno, entonces esperaron así y se fue el chico a servir. Después de casi 1 año le dio el permiso para visitar a su casa, y cuando vino a su casa, por supuesto lo primero que fue a encontrar fue a su novia. Le dice: mi amor, tanto tiempo, se abrazaron todos, y entonces le dice la novia a su novio, al chico: te envié un montón de cartas. Sí, recibí todas las cartas.
¿Y qué tal fue la carta? Y no tuve tiempo para leer, pero yo siempre te amo y te sigo amando. Me había enviado muchas cartas, prácticamente cada semana una carta, después de un año, como 50 y poco de cartas que había enviado. El chico decía que no leyó, pero sigue amando a ella, que el amor es inmutable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será ese amor un amor verdadero? No hay ninguna duda sobre eso. Nosotros decimos que no puede ser. Si uno ama a alguien, su carta tenemos que, o sea, que no hace falta que alguien nos exija. Leemos una y otra veces. No sé si ustedes son así. La palabra de Dios es una carta de amor de parte de Dios a nosotros. Nosotros tenemos una Biblia que consta de ¿cuántos libros? 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Nosotros decimos que somos cristianos, somos salvos gracias a la obra, a su muerte, ese sacrificio que todos sabemos, qué sacrificio tuvo que Él entregar para que seamos salvos. Y tenemos su carta, y esa carta está convertida en un libro, está todo codificado, no está ni siquiera separado, sino que tenemos todos juntos. Pero sin embargo, muchos de nosotros, lastimosamente, no leemos mucho la carta de amor de nuestro Dios. Por ahí leemos una parte, o de repente no leemos. Hoy por hoy la Biblia, como es tan común, tiene uno en la iglesia, otro en su casa, entonces ya viene a la iglesia sin Biblia, toma una Biblia de la iglesia, en su casa tiene otra y dice que lee, pero no sabemos si lee en realidad o no. Pero en la práctica, como yo veo mucho, leer la palabra de Dios, orar, estudio bíblico. Cuando hablamos de estudio bíblico, hablamos de culto, hablamos de leer la palabra de Dios, la generación de hoy se toma como si algo indeseado. Si se hace por ahí es porque, bueno, es obligado, ¿no? Y la hora del culto o la hora del estudio bíblico o cuando hay que leer la Biblia, uno aguanta, trata de aguantar, tener una paciencia para pasar esa etapa. No es que uno busca la palabra de Dios. Hoy en el texto vimos, más esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios y Dios es nuestro Dios. Y dice que escuchemos su voz y andemos en todo camino que os mandé, el camino que Dios puso para que nosotros caminemos, para que os vaya bien. Es decir, para que nosotros podamos ir bien, necesitamos saber su camino, necesitamos oír su voz. Por cierto que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los hombres. En el principio al hombre creado por él, Adán y Eva, Dios le hablaba directamente. Después, en un tiempo dado, Dios hablaba con su profeta, con las personas que Dios elegía para hablar, y a través de aquellos hombres el pueblo escuchaba la voz. Y esa época de la palabra de Dios en forma oral se terminó, sino que ahora estamos en una época de la palabra escrita. Las palabras que Dios dijo a través del hombre, o palabras que directamente dijo Dios, la palabra que Cristo dijo, la palabra que los discípulos o los apóstoles o aquellos hombres que fueron inspirados por Dios para que escriban como la palabra de Dios, tenemos nosotros en la Biblia. Y sin embargo, nosotros muchas veces no tomamos con la importancia de vida, sino que solamente nosotros queremos actuar por nuestros instintos o por nuestro sentimiento o por nuestra emoción del momento. Somos cristianos,
Decimos que la presencia del Espíritu Santo es como fuego. Por supuesto que necesitamos experimentar ese calor de fuego del Espíritu Santo, pero por otro lado nosotros también necesitamos la luz de sabiduría de ese fuego. No solamente el calor, no solamente el sentir, la emoción, sino necesitamos nosotros oír su sabiduría. Necesitamos la luz, el camino que nos indica Dios. ¿Y cómo si nosotros no sabemos el camino, vamos a poder caminar por el camino que Dios quiere? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios y no leemos su carta? Esa es la realidad. Juan capítulo 4, 23 dice: mas la hora viene, que ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, como dije, sintiendo, emocionando por su presencia, y en verdad, verdad es la palabra de Dios. La única verdad es la palabra de Dios. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Muchas veces entendemos la adoración solamente el culto. Por supuesto que el culto es una adoración. Es la adoración principal. Pero nuestra vida como cristiano, como hijo de Dios, la adoración es nuestra vida. Puesto que Dios había dicho de lo que vamos a comer o vamos a beber, de lo que hagamos, tiene que ser todo para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros hacemos, hablamos, pensamos, caminamos, comemos y vivimos para glorificar a nuestro Dios, entonces es una adoración. Y la adoración se hace en Espíritu Santo, sintiendo la emoción, sintiendo en nuestro corazón, y a la vez también con la palabra de Dios, con la verdad. Nosotros encontramos en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo 31 a 32, aparece ángeles de Dios para anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores. Estaban cuidando su rebaño en la pradera a la noche, esperando para que amanezca, y en ese interín los ángeles aparecen a los pastores y le anuncian. O sea, la palabra de Dios, la verdad, la palabra de la verdad ha aparecido a los pastores y ellos escucharon esa palabra y sintieron del Espíritu de Dios y fueron a buscar a Jesús. Fueron a adorar a Jesús. Y también tenemos el ejemplo de Mateo capítulo versículo 3:17, cuando Jesús fue bautizado por el Juan el Bautista. El cielo se escuchó una voz: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Y toda la gente escucharon. Y era un acto donde un joven era bautizado por un profeta. Para el resto de la gente, de repente, bueno, es algo que no tenía, digamos, una relación directa, pero al escuchar la voz de Dios, se convirtió un momento especial, donde se glorifica a Dios y se manifiesta ante toda la persona, y eso hizo constar en la Biblia, en la palabra de Dios. Así de importante. Es decir, que en todas las adoraciones, en todos los encuentros, en toda la comunión, en toda la glorificación de Dios aparece la palabra de Dios. La presencia del Espíritu Santo y a la vez a la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en nuestra vida, parece que nosotros aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ser creyentes solamente del Espíritu. El Espíritu en el sentido de la emoción. Porque si fuese una presencia verdadera del Espíritu Santo, atraería, os amaría a la palabra de Dios. Pero como que últimamente mucha gente se acostumbra a tener la emoción. Entonces deja por un lado, hay una tendencia de dejar por un lado la palabra de Dios, la Biblia, y busca solamente la emoción. Busca retiro,
busca una campaña de fe, busca algunos predicadores que hablan mucho, insisten mucho sobre el sentir emocional. Pero tiene que tener el equilibrio de sentir la presencia del Espíritu Santo o sentir la presencia de Dios, y a la vez tenemos que tener la percepción de la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Esa es la comunión verdadera, la comunión completa, una comunión íntima con Dios. Cuando cruzamos el río, un predicador usó el ejemplo de cruzar el río. Nosotros queremos cruzar el río, tenemos el deseo de cruzar el río, llegar al otro lado, y para eso tenemos que tener una guía, alguien que nos guíe para poder llegar al destino, que es el Espíritu Santo, sentir el Espíritu Santo, el deseo de cruzar, y hay un factor que me guía, en este caso el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener el puente, hay que construir el puente para poder cruzar, y el puente ya está, el puente es la Biblia. Pero lastimosamente hoy en el mundo, que estamos viviendo en una época de apostasía, hay muchos puentes parecidos con el verdadero. Pero el verdadero es solamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está enfrente de nosotros para que nosotros podamos cruzar bajo la guía del Espíritu Santo y llegar al destino correcto. Sin embargo, hoy por hoy hay otros caminos parecidos y nos hace cruzar el río, pero terminamos yendo a otro lado. Y cuando caemos en otro destino, pareciera que hay una cadena tan fuerte, que se fanatizan tanto, que creen que están en la verdad. En estos días creo que, no sé, aquí, no sé, el profe Ricardo está viendo, hoy por hoy hay un tema muy fuerte de una secta, de un hombre dice que es el único representante, otro que dice que él es Jesús, o un Jesús que vino posteriormente, y que engaña a la gente. Y las personas que cayeron en esa secta hacen cosas increíbles, cosas que nosotros no entendemos cómo uno puede caer tan mal así, creer algo que no funciona la lógica, no se puede conversar. Entonces, la palabra de Dios no es solamente para comunicar con Dios, sino que para que podamos caminar correctamente, para ir por un camino correcto. Entonces, la palabra de Dios se nos llega como nosotros hablamos que la palabra de Dios nosotros la tenemos en forma de Biblia, en forma del libro que nosotros leemos. Pero resulta que la Biblia originalmente se ha escrito hace mucho tiempo. Lo último son más de 2000 años, 2000 años atrás, y escrito en una cultura y en un idioma que hoy por hoy que casi ya no se usa más. El Nuevo Testamento, el griego, koiné, ya no se usa más. Hebreo no usaba mucho tiempo, y cuando Israel recuperó su país, y ahora están usando, no solamente en Israel. Entonces nosotros no podemos leer la Biblia original, no podemos leer. Por eso las Biblias son traducidas, hay muchas versiones Biblia traducidas. Y lo que nosotros usamos, normalmente en la iglesia usa mucho Reina Valera 60 porque es una traducción literal. Pero nosotros sabemos que si algunos manejan un poco más que un idioma, sabemos traducir literalmente. A veces no interpreta el significado verdadero. Acá el hermano Venancio creo que sabe un poco de guaraní. Hendir Cabalureza. ¿Sabe esa frase? Hendir Cabalureza. ¿Qué significa? Cabalureza. Ojo de caballo. Caballo, hendir. Arde. Se arde. Arde el ojo del caballo. ¿Qué significa eso?
Si traducimos, en Paraguay se va y escucha a alguien decir, el caballo es apto. Entonces, nosotros traducimos en español, che, el ojo del caballo está viendo. ¿Qué está diciendo? ¿Ustedes saben lo que significa? Muchas veces nosotros la Biblia la tenemos así, porque uno trata de tener una traducción fiel. Acá el hermano Ricardo, que hace mucha traducción, seguramente va a encontrar muchas veces con ese problema. Porque si vos haces directamente, realmente no significa lo que el autor quiso decir. Tender caballo es a quemar, se arde los ojos de caballo, significa que estamos en un estado urgente. Y cuando uno va a Brasil, algunos de repente tienen problemas de documentos, o a veces la policía te crea problemas y te dice, vamos a quebrar gallo. Quebrar gallo. ¿Qué significa quebrar gallo? ¿Qué es gallo? Gallo. El masculino de gallina. ¿Y quebrar gallo? ¿Qué significa quebrar gallo? ¿Se puede quebrar gallo? ¿Qué significa eso? Cuando uno quiere pasar y hay problema y no podés pasar, de repente quiere arreglar, entonces dice, vamos a quebrar gallo. Entonces el policía dice, bueno, vamos a quebrar gallo. Eso significa que vamos a arreglar. Vamos a... Hay muchas cosas así, y cuando traducimos en forma literal. Por eso hay muchos estudiosos de la Biblia. Hay estudiosos de la Biblia que interpreta, escribe sobre la Biblia. Seguramente usted conoce muchos libros comentados, Biblia comentada, de aquellas personas que son reconocidas, que tienen doctrina sana. Hay personas que Dios llamó para hacer ese trabajo. ¿Y quiénes son? Son los pastores. Aquí el hermano está estudiando, creo que está en el tercer año o segundo tercer año, ya casi llega a la santidad necesaria. Está estudiando la Biblia. ¿Por qué estudia tanto? Ahora dice que va a estudiar el hebreo y el griego. Le bendigo en el nombre de Jesús. Estudiar un idioma que no se usa más. Letra que, bueno, el griego usa todavía. El hebreo, por miles de años no se usó más. Ahora se está recuperando. Y eso estudia la historia, el contexto de la Biblia. ¿Y en qué momento, en qué necesidad, para qué se escribió? Eso se estudia todo. Y aún estudiando con todo eso, la persona que prepara a interpretar la palabra de Dios, de los versículos de la Biblia, para transmitirle a la gente con el mismo sentido de que Dios cuando le dio al primer escritor. De eso se trata. Porque en la Biblia hay historias. ¿No? Hay historias. Pero no es libro de historia. No es libro de historia. La Biblia no se escribió porque Adán vivió tantos años para saber esos datos, sino que se escribió a fin de que Dios hable a nosotros. Dios tiene un mensaje a través de esa palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que interpretar de acuerdo a la voluntad del autor originario, que es Dios. En Paraguay hay un club grande que se llama Olimpia. Los artistas me van a perdonar, pero el ejemplo es así. Y hay una parte del Salmo que dice, oh, limpia mi corazón. Entonces el olimpista dice, ¿viste? Que en la Biblia habla, oh, limpia corazón. Y no se puede interpretar así. Por eso, mis queridos hermanos, predicaciones de los pastores que tienen sana doctrina. No se trata de profundizar ni transmitir una sabiduría o una ciencia, un conocimiento
filosófico, sino que se trata de explicar el verdadero sentido de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios dijo de esa manera? ¿Por qué Jesucristo tuvo que exclamar en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, y que todos los traductores no tradujeron y pusieron directamente en el idioma original? Cosas así que nosotros de repente no podemos entender. Entonces los predicadores de sana doctrina explican a nosotros. Habíamos iniciado que nuestra vida es una adoración, nuestra vida es culto. También los domingos tenemos cultos ordinarios, oficiales, solemnes, y que siempre en todos nuestros encuentros, en nuestra comunión con Dios, debe tener la presencia del Espíritu Santo, sentir la emoción, sentir aquel sentir espiritual de los cristianos. Pero a la vez tenemos que recibir la palabra de Dios. Como leímos en el texto de hoy en Jeremías, tenemos que saber el camino de Dios que nos manda, escuchar su voz, la voz que está escrita en la palabra de Dios. Siempre debe ser así. Por eso Lutero había dicho que alguien habla, alguien predica, hablando, facilitando la palabra de Dios. Entonces, hay verdad de Dios en esa predicación. Y Calvino dijo, si alguien habla y explica la palabra de Dios, según su voluntad, entonces en esa predicación hay autoridad de Dios. Así de importante es la palabra de Dios. Tenemos que leer nosotros en forma privada, tenemos que acostumbrar a leer, interpretar, meditar. Y también es importante que la iglesia tenga sus maestros, no solamente el pastor, sino que hay gente preparada, con experiencia, con estudio, que enseña la palabra de Dios. Yo conocí a un estudiante cuando yo enseñaba en el Seminario Bautista de Paraguay. Vino un seminarista, se inscribió y comenzó, y era un genio, tenía una memoria fotográfica y te hacía pasar vergüenza porque sabía de memoria toda la Biblia, sabía todo así. Cuando decía, bueno, 1 Corintios capítulo tal, te decía todo así de memoria. ¿Y qué dice de 2 de Timoteo capítulo tal, versículo tal? Te decía así como acá, era una computadora. Pero era un fundamentalista. No sé si es correcto decir fundamentalista. Es un tipo que tomaba todo por literal. Todo por literal. Nosotros sabemos que en la Biblia hay la parte poética, por ejemplo. Entonces la poesía no puede tomar literalmente, ¿no? Para tener un ejemplo. Sobre todo los escritos apocalípticos, donde habla de profecía, de lo que va a ocurrir, y habla en parábolas, y habla en ejemplos. Por eso, mis queridos hermanos, es importante en nuestra vida la palabra de Dios. Y también es importante que nosotros acudamos en los cultos y escuchar la predicación basada en la palabra de Dios, con la sana doctrina. Y entonces, si nosotros estamos congregando una iglesia donde tiene la doctrina sana, por lo menos trata de explicar la palabra de Dios conforme a su voluntad, entonces esa participación nuestra es una bendición. Nosotros tenemos varios pastores, tenemos varios profesores en esta iglesia, que yo tengo un orgullo sano, y que siempre hablo cuando me encuentro con mis colegas, digo, mira, nosotros de repente no tendremos doctores en teología, pero tenemos todos nuestros profesores, tenemos nuestros pastores, que tratan de hablar solamente de la Biblia. Se aboca a leer y que el Espíritu le hable
y cuando es recibido, qué es lo que debe predicar, y esa enseñanza que recibió de Dios traspasa a la gente. No necesitamos gente que hable bien. Nosotros conocemos gente que son locuaces, hablan muy bien, te convencen, no sé cómo tiene esa habilidad de hablar bien. O gente que son muy graciosos, gente que te hace llorar. La predicación no es así. La predicación es llevar el sentido verdadero de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 7:23 que acabamos de leer, que dice: más esto le mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Y esto antecede el versículo 22, que dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de holocausto y de víctima el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz y sigamos su camino, más que los holocaustos, más que los ritos, más que todo lo que hagamos. Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra. Lo principal que Dios quiere de nosotros no es la ofrenda, no es los sacrificios, ni los ritos, sino que nosotros oigamos su voz. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios o cuando escuchamos la predicación, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Te da más sabiduría para aplicar en nuestra vida, meditando, contemplando. Por eso, mis queridos hermanos, hoy lo que quería compartir con la congregación es no solamente buscar la parte emocional con el Espíritu Santo. Sí, nosotros no negamos la presencia del Espíritu Santo. Nosotros insistimos, queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros en nuestra adoración, en nuestra vida, en nuestro culto. Pero, mis queridos hermanos, nunca debemos dejar en menor plano la manifestación de la palabra de Dios, la predicación, la palabra de Dios. Si estamos en el culto, la predicación. Si estamos en casa, estamos en nuestra vida particular, tener la Biblia, leer y meditar y recibir la enseñanza de Dios. De esa manera vamos a poder caminar por el camino correcto, cruzar por el puente correcto y llegar al destino correcto. Y que esa es la bendición de Dios que Dios promete en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la palabra de Dios? Cuando alguien se nos acerca y te dice: mi hermano, tú eres cristiano, ¿me puedes hablar un poco de la Biblia? ¿Me puedes hablar un poco de Jesucristo? ¿Dónde dice cómo nosotros vamos a salvar? Porque, hermano, hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Háblame del Evangelio que tanto vos decís. Entonces, ¿qué diremos, mis queridos hermanos? Solamente vamos a hablar de los folletos, vamos a decir nuestras experiencias, mi Jesús, el Jesús que yo me encontré, o la experiencia, esa emoción que sentí cuando el Espíritu Santo estaba plenamente en mi corazón. Eso también es importante. Pero, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos con la palabra de Dios? ¿Qué tiempo nos dedicamos para leer la palabra de Dios? ¿Hay una hora consagrada para leer la palabra de Dios? Así como nosotros tenemos horarios para la comida de nuestro pueblo y este alimento espiritual que es la palabra de Dios, tenemos un horario fijo para que nosotros podamos leer y ser alimentados por su palabra. Si es que tenemos, les felicito, mis queridos hermanos. Pero si no tenemos,
es el momento que tenemos que tomar una decisión. Tomemos una decisión. Seamos cristianos completos. Seamos cristianos que saben el camino de Dios y que podamos caminar por esa senda correcta. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu luz. Señor, venimos aquí en tu presencia para adorar, para estar en este culto, y realmente sentimos tu presencia, Señor. Ese fuego, esa intensidad que tu Espíritu Santo me toca en mi corazón, sentimos, Señor. Pero también recibimos tu palabra, recibimos tu sabiduría, recibimos tu conocimiento, Señor. Recibimos cómo andar el camino que tú quieres que nosotros andemos. Señor, pedimos en este momento para todos los hermanos que están tomando decisiones para acercarse más a tu palabra, para entender más de tu palabra, para leer más de la carta de amor tuyo, y así, Señor, estar plenamente contigo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios con algunas alabanzas y luego seguimos. Quiero agradecer. Mientras alabamos, vamos a orar. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe igual de mí, por lo cual puedo alto para tu gracia.
Vamos a orar por la ofrenda. Amado Dios, gracias. Venimos, Señor, aquí en tu presencia y además preparamos algo para ofrendar. Señor, ofrendamos con oración. Pedimos que tú escuches la oración de todos los hermanos, Señor, y que así, en esta época tan difícil, no tengamos falta para que nosotros tengamos dificultad, sino que tú estés bendeciendo y que tengamos, Señor, lo suficiente para no pecar, para poder servirte mejor, Señor. Y también, Señor, pedimos que todos los ofrendados sea para tu gloria, usado siempre para tu gloria, Señor. Bendice, Señor, a toda la congregación, sobre todo, Señor, materialmente, que seamos, Señor, prósperos, así como tú quieres, Señor, y así servir mejor cada día. Señor, bendecimos en tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Lucas capítulo 20, versículo 2. Lucas capítulo 20, versículo 2. Leemos juntos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Amén. Con este versículo podemos entender, cuando Jesús hablaba, mucha gente les oía. Por eso las gentes que en aquel momento eran autoridad, eran conocedor de la ley de Dios, se enojaban mucho contra Jesús, porque la gente oía lo que decía Jesús. Y cuando Jesús dice algo, es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, es el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Y la gente oía, la gente le hacía caso, y la palabra surtía efecto en los corazones de la gente. Pero estos que conocían más que otros la palabra, la escritura, cuando eso era el Antiguo Testamento, que conocía, eran maestros. Sin embargo, ellos no le creían, se molestaban diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Preguntaba con qué autoridad hacía Jesús, con qué autoridad hablaba Jesús de esa manera. ¿Cuál era el problema de esta gente? Estos legalistas, estos conocedores de la ley, maestros, rabinos, ¿cuál era su problema? Ellos estaban escuchando la palabra de Dios, al igual que todo el pueblo. Había gente que tomaba la palabra de Dios o la palabra de Jesús como la verdad, como la palabra de Dios. Sin embargo, había gente, no dependiendo de su conocimiento, evidentemente, porque si fuese por inteligencia y sabiduría, estos que eran maestros del templo, de la escritura, deberían haber sido los primeros en aceptar la palabra de Jesús. Sin embargo, no fue así. No fue así. ¿Por qué es así? ¿Por qué la palabra de Dios se predica, se lee
hay tantos libros comentados de distintas maneras, por radio, por televisión, por internet. La palabra de Dios se escucha por todo lado, pero sin embargo ocurre lo que está ocurriendo en este versículo, que hay mucha gente que no le cree, no toma con seriedad. ¿Por qué? Porque no cree en la autoridad de la palabra de Dios, no tiene fe en la palabra de Dios, está dispuesto a no creer. Es imposible que un carpintero de origen de Nazaret, que es un lugar para ellos, era un lugar donde no puede salir nada bueno, y es un joven que nunca tuvo estudio formal, no es nadie, un carpintero, nada más. Entonces se molestaba que esa persona cualquiera esté hablando de la gente que le haga caso. Y lo que se molestaba más, que lo que él decía tenía fuerza, tenía poder, tenía la autoridad. Por eso le preguntó, ¿con qué autoridad está diciendo? Mis queridos hermanos, que esta parte de la Biblia, este versículo que acabamos de leer, Jesús continúa en el Lucas capítulo 20, siguiendo con la parábola de una viña. Un dueño de una viña prepara la viña excelentemente, todo listo, prepara y arrienda, le presta a unos labradores. Y luego de un tiempo envía a sus siervos para cobrar el precio. Y seguramente eran frutos que tenía que recibir el porcentaje, se va. Entonces estos labradores le dicen que, le trata mal y le echan. No hay nada que entregar, nosotros no vamos a entregar nada. Pero estos siervos fueron en paz. El dueño podía haber enviado con el ejército, con la policía y con su siervo para que vaya a cobrar lo que le corresponde, está en su derecho. Pero sin embargo, se va el primer siervo se va, y ellos le maltratan, le echan. Segundo siervo, ahí sí que ya le golpea, reacciona con violencia y le echan. Y le envía otra vez el tercero y de la misma manera. Entonces el dueño decide enviar a su hijo. Entonces, ¿qué dicen los labradores? Vamos a matar a este bebé. Así entonces no vamos a pagar nunca y esta viña va a ser nuestra. ¿Por qué Jesús, después de escuchar lo que decían los líderes de judío, que no creen su palabra, y cuenta esta parábola? Porque Dios, que es dueño de la viña, todo preparado para que nosotros podamos para poder nosotros tener los frutos. Porque en esa parte ustedes van a leer que Dios, el dueño le entregó una viña totalmente completa, preparada, como para que reciba las frutas. Sin embargo, los que son encargados, los que recibieron la gracia, la bendición de tener esa viña totalmente preparada, no quisieron entregar lo que debía entregar al Señor. De esa manera Jesús está diciendo que hay gente que escucha la palabra de Dios. Escucha ¿cuál es la palabra de Dios? El dueño le envía a sus siervos a decir lo que el dueño tenga que decir. Viene el siervo y le dice a la gente, y nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos consiervos porque nosotros recibimos la palabra del Señor. En un momento dado nosotros estamos sentados en el banco escuchando la palabra, el mensaje de Dios, y entonces nosotros escuchamos de otro siervo. Y apenas nosotros levantamos y nos vamos y transmitimos el deseo del dueño, que en este caso es la palabra de Dios. Entonces nosotros somos siervos. Nos vamos siempre con buena intención, nos vamos con paz. Sin embargo, la gente reacciona mal porque no quiere recibir la palabra de Dios. Y está diciendo Jesús que esos líderes de esa época,
que le decía a Jesús, ¿con qué autoridad está diciendo? Ellos son al igual que esos labradores malos, malignos. Y Dios envía una y otra vez a sus siervos. Nosotros somos siervos. Nosotros somos enviados de Dios, de llevar su palabra. Y nosotros no siempre seremos bienvenidos. Vamos a recibir mucha violencia, una y otra vez. Pero aquí nosotros tenemos que entender, nosotros los creyentes que recibimos la palabra de Dios de parte del dueño, que es nuestro Dios, y que está en la Biblia, nos vamos y servimos no para lo que recibe la palabra de Dios. Nosotros no somos siervos de ellos. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Nosotros somos siervos de ¿quién? De nuestro dueño. Y muchas veces nosotros queremos relacionarnos con la gente que recibe, estos labradores malos, y decimos, ay, no quieres escuchar. Y son violentos, son malos, son estos, son aquellos. Tenemos tanta cosa para contar, tenemos pretextos para no hacerlo. Pero mis queridos hermanos, tenemos que entender que nosotros todos los creyentes, tenemos la gracia de Jesucristo y somos salvos y tenemos su palabra, somos sus siervos. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, no del mundo, no de la gente. Entonces nuestro servicio, nuestro culto, nuestra adoración no depende de la gente, no depende de los otros. Lastimosamente hay muchos que son creyentes inclusive. Nosotros le decimos, hermano, ¿por qué no venimos a la iglesia? Vení a la iglesia, vamos a participar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Nos vamos con toda la intención buena. Lo que nosotros queremos es congregar juntos, tratar de cumplir con la palabra de Dios. Caminar ese camino único que es nuestro Señor Jesús, caminar por el camino correcto y llegar al destino que Dios quiere. Sin embargo, la gente reacciona mal y habla mal y son violentos muchas veces. Te dicen, ¿para qué la iglesia? Porque ahí hay tal cosa, y está fulano, está sultano. Hay personas que así hablan mal. Entonces nosotros sentimos mal y decimos, ay, yo ya no quiero tampoco hacerlo. Y sobre todo la iglesia, cuando queremos nombrar algunos oficiales, la iglesia tiene oficiales, como por ejemplo diáconos, y queremos nombrar diáconos, o queremos nosotros armar un equipo de alabanza, o un grupo de estudio bíblico. Nosotros lo hacemos porque somos siervos de Dios, porque Dios quiere así, y queremos nosotros servir, y muchas veces dejamos de hacer, o sentimos desesperados, desesperanzados, y muchas veces dejamos nomás así. ¿Y cuál es nuestro pretexto? ¿Por qué fulano? ¿Por qué sultano? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué aquel? Mis queridos hermanos, adorar a Dios en espíritu y en verdad, y ser nosotros sus siervos, ser discípulos de Jesucristo, cumplir con su mandamiento, andar por su camino. Esa es la única fórmula. Es la única fórmula. De repente hay programas especiales, no sé qué cosas, discipulados, evangelismo explosivo. Hay muchos nombres que aparecen por ahí. No digo que están mal. Si son bíblicos, excelente, no hay problema. Pero todas las enseñanzas, todos los programas en la iglesia se basan en la palabra de Dios, y que nosotros que servimos somos siervos de Dios, siervos del dueño. No estamos sirviendo la gente que está enfrente de nosotros. Nosotros estamos sirviendo a esa gente para servir a Dios. Es decir, nuestra relación de Dios con nosotros. Y muchas veces nos equivocamos, nos enojamos inclusive. Nos enojamos inclusive. De repente un hermano que servía bien, era muy fiel y tiene todos los dones y talentos, que sirve bien, y de repente un día deja y se aleja de la iglesia, y uno pregunta, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y entonces dice,
No, porque la gente no me quiere más, o la gente se reacciona violentamente. Y contamos cosas, pero nos olvidamos que nosotros somos siervos de Dios. Dios nos ha puesto. Y nuestra relación es Dios con nosotros. Por supuesto que nosotros llegamos a la persona, conformamos una comunidad en Cristo Jesús. Pero nuestro principal dueño es Dios. No nos olvidemos. Seguramente después de hoy, mañana vamos a iniciar el día laboral y vamos a estar trabajando. Pero no nos olvidemos que la iglesia no termina en la puerta. La iglesia, nuestra relación, nuestro servicio, nuestra vida está en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero somos enviados a este mundo bajo el mandato de Cristo, que es nuestro patrón, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Entonces, habíamos orado para que nosotros tengamos que enriquecernos con su palabra, también con el Espíritu Santo. Y ahora, finalmente, el mensaje es que todo lo que sirvamos con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, es porque nosotros somos siervos de Dios. Y nuestro Maestro, nuestro Señor, es el ejemplo, es el modelo de nosotros. Él sirvió con su muerte, pero la muerte no fue fracaso, sino fue gran triunfo. Vamos a orar entonces un momento, vamos a cerrar nuestros ojos. De repente nos damos un poco caídos de servirle a Dios. Nosotros tenemos nuestro talento, nuestros dones que Dios nos ha dado. Y de repente, porque estamos un poco enojados, porque no nos sale bien la cosa, o un motivo, otro motivo, de repente estamos alejados, estamos descuidando un poco. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no estamos fallando con la gente, no estamos fallando con la persona que nos rodea, sino que estamos fallando con nuestro amo, de Dios. Somos siervos de Él. Somos siervos de Él. Con mucha honra. Por eso vamos a orar para que seamos siervos fieles. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos hace entender que nosotros somos tus siervos. Muchas veces hemos olvidado y de repente nos quejamos porque la gente reacciona mal. Y nosotros desistimos de nuestra tarea porque la gente son violenta. Porque las cosas no salen como nosotros queremos, entonces nos enojamos, Señor. Nos olvidamos que somos tus siervos. Señor, en este momento pedimos que nuestra condición, nuestra identidad como tu siervo, no nos olvidemos nunca, Señor. Y que seamos siervos fieles, Señor. Y así cumplir con tu mandato. Así, Señor, trabajar para tu reino, ensanchar tu reino, glorificarte a ti, Señor. Que esa es la más grande bendición para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, así llegamos al final de nuestro culto. Vamos a terminar con una oración de bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la presencia del Espíritu Santo, sea sobre todos nosotros que ahora entendemos que somos siervos y que tenemos que estar plenamente en su Espíritu, en su palabra, sea por los siglos de los siglos. Amén.